que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Cuando la palabra de Dios habla que la palabra de Dios es viva, es porque tiene vida. Que cada vez que la palabra de Dios se predica, en vez de insuflarle muerte, en vez de insuflarle dolor, desesperación y soledad o angustia, le insufla vida, porque es Dios hablando. Cuando yo leo la palabra, Dios habla conmigo. Cuando usted y yo escuchamos la predicación, Dios habla con nosotros. Entonces, hermano, cuando dice que la palabra de Dios es vida, es porque le da vida a aquel que está quebrantado. Y por eso, hermano, dice que es, número 2, es eficaz. Diga conmigo, la palabra de Dios es eficaz. La palabra en griego para eficaz es energes. Diga conmigo, energes. Que en español quiere decir energía. Entonces la palabra de Dios te da vida y te da energía. Por eso dice, y Dios, Él, Jehová, aumentará mis fuerzas, como las de ¿quién? Como las del búfalo. Entonces, hermano, cuando habla de eficacia, aquí habla de que todo lo inspecciona, de que todo lo revisa. Hay gente que cuando ya no tiene energía, personas que cuando ya no tienen fuerza, hermano, ya no quieren seguir inspeccionando. Una inspección es muy importante en el alma, en el espíritu, en el corazón. Entonces, hermano, la palabra está llena del poder de Dios para llevar a cabo sus declaraciones. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo cree usted que muchos no entran a la tierra prometida para conquistarla? ¿Sabe por qué? Porque no creyeron al poder de la palabra. Dios les había dicho, aleluya, vayan e inspeccionen la tierra, envían a 2 espías, pero 10 no creyeron a la palabra, mas solamente Josué y Caleb. Ahora, lo más interesante es que esas 10 personas que no creyeron a la palabra, cuando se les dio la palabra, ellos se llenaron de energía, se llenaron de vida y quisieron ir a inspeccionar la tierra prometida. Lo malo fue que cuando llegaron y vieron aquella gran ciudad, y vieron gigantes, y vieron que eran fuertes, y vieron aquellos grandes árboles, tuvieron miedo. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Es que cuando Dios le da una palabra, ese poder de la palabra, si usted lo cree, le va a ayudar a crear las metas que Dios ha puesto en su vida. Aleluya, hermano amado. Y cuando ellos vieron lo grande, vieron lo físico, lo tangible, vieron lo material, se desmoralizaron y aparentemente la palabra de Dios había quedado sin efecto. ¿Pero por qué quedó sin efecto la palabra en ellos? Porque no creyeron en el momento cuando llegó al alma, cuando no vieron la palabra, solo la escucharon. Pero cuando vieron, hermano, aquellas murallas, aquellos gigantes, aquellos hombres fuertes, se desmoralizaron. Así hay personas, así hay gente que se desmoraliza cuando ve grandezas en otros, mas sin saber que por dentro son unas pequeñeces delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermano amado? Y por eso dice, hermano, dice la palabra que es viva y es eficaz. Y aquí dice la versión Peshitta, inspecciona. Entonces dice, y es más cortante, que dice, que una espada, es decir, que toda espada de 2 filos. Usted sabe, hermano, que la espada de 2 filos tiene 2 características importantes, valga la redundancia, tiene filo de los 2 lados. ¿Eso qué quiere decir? Que no corta solo por arriba, sino corta en ambos extremos, como lo quiere hacer. Hay unas espadas que cuando la mete, hermano amado, corta, pero cuando la saca, corta por el mismo lugar donde se introdujo. Pero hay espadas que cuando la persona las utiliza, corta la entrada, y cuando la saca, también corta la salida.
Y es más fuerte porque hay unas que traen hasta algunas puntas contundentes y punzocortantes que hace que se traiga, hermano, algunos órganos dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando la Biblia dice, hermano, también que penetra, diga conmigo, penetra. Otra vez, penetra. La versión Pesita dice, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Fíjense, hermano, que cuando hablamos de alma, la palabra alma, hermano, en griego es neuma. Pero cuando hablamos, hermano, la palabra alma en hebreo es nefesh. Pero cuando hablamos, hermano, de espíritu, la palabra espíritu en griego es neuma. Y neuma es viento. Entonces, hermano, penetra mente. Si hablamos de la psique, del alma, dice que la palabra de Dios penetra mente, voluntad y emociones, pero dice que también penetra esos vientos a favor o en contra que están en nosotros para la gloria de Dios, nos traspasa, hermano amado. Por eso, hermano amado, que hay personas que pronuncian la palabra, la argumentan y causa daño en otras, pero cuando la palabra de Dios llega, hermano, hace que ese mal pensamiento sea cortado en 1000 pedazos para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Alabado sea Dios. Y por eso, hermano, habla de ese neuma que lo traspasa. Hay malos espíritus, hermano, que son también traspasados. Entonces, hermano, ahora la versión Pesita dice, divide el alma, penetra el alma y el espíritu de las coyunturas, y oiga bien, hermano, de las coyunturas, está hablando de las uniones. Diga conmigo, penetra hasta las uniones. Las coyunturas son esas partes fuertes que, mire, hermano, que unen una parte del cuerpo con otra. Y cuando penetra esa parte fuerte, hermano, la puede cortar. Hay divisiones malas dentro de la iglesia. Hay divisiones, hermano amado, que esas pueden ser cortadas cuando el poder de la palabra cobra efecto. Fíjese usted que aún cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida, usted la hace rema, la hace vida, corta toda maldición del diablo. Fíjese usted que me impacta algo. En Mateo capítulo 4 vemos a Jesús que atraviesa por ¿cuántas tentaciones? 3 tentaciones. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre y vino a él el tentador. Y la primera prueba le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que Jesús tenía hambre, tenía deseo de comer. Pero viene Jesús ahora y presenta la palabra y dice, escrito está. Mire esa palabra, hermano. No solo de pan vive el hombre. A la que tremendo, hermano. Sino de toda palabra, mire usted, de toda viveza, de toda vida, de toda energía, de todo poder que sale de la boca de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Eso es, mire, hermano, tan sencillo y tan poderoso. Entonces, hermano, la segunda tentación le dice, lo lleva al pináculo de un templo que según los eruditos es la parte más alta, y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, tírate, lánzate. Lo estaba llevando al suicidio para que él terminara con su vida. ¿Y qué le dice el Señor, hermano amado? Pero fíjense bien, antes de esto, cuando le dice, lánzate, el diablo trata de convencer a Jesús diciendo, escrito está en el Salmo 91, a sus ángeles enviará cerca de ti. Mire, hermano amado, cuando la gente mala usa la palabra para hacer daño, no tiene poder sobre aquel que tiene la palabra para hacer el bien. Aleluya, hermano, que vive. Hay gente que utiliza la palabra de Dios, hermano, para hacerle daño a los demás, pero cuando a ese que le están haciendo daño, hermano, utiliza la palabra de Dios viva y eficaz para hacer el bien, entonces se contrapone. Porque el diablo se viste como ángel de luz. El diablo también se sabe la palabra. El diablo también es hermenéutico. El diablo también es un exégeta. El diablo también, hermano amado, es una persona que usa la palabra con paráfrasis, la interpreta y se la habla a la gente para que cometa actos malos. Ahora está convenciendo a Jesús y le dice, tírate de aquí abajo, porque escrito está, oiga bien, a sus ángeles mandará cerca de ti. En tus brazos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No te matarás, tírate. ¿Y qué le dice el Señor?
no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra. Por eso es que la palabra, en medio de la lucha, de la prueba, de la adversidad, del desierto, cuando usted la menciona con poder, en vez de estar gritando cosas que no debe, usted enuncia la palabra, afirma la palabra con poder, hermano amado, se va la deuda, se va el cansancio, se va el dolor, se va la enfermedad, hermano amado, se va la desilusión, se va el desánimo, para la gloria de Dios. Hasta el suicidio venció Jesús en el desierto. Y por último le dice, mira, dice que lo llevó al monte más alto, que se cree, hermano, que a ese monte donde lo llevó Satanás, hermano, se cree que era el monte donde Dios le dio las tablas a Moisés, a Moshe Rabino, las tablas de la ley. Mire usted, se lo lleva al lugar donde se pronuncia, donde el dedo de Dios escribió con su dedo, digamos, las tablas de la ley, hermano, los 10 mandamientos, digamos, ¿verdad? Y a ese lugar crédulo se lo lleva y le dice, mira, y le muestra todos los reinos de la tierra, Satanás, a Jesús, y la gloria de ellos, y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese usted, quiere decir que Satanás, hermano, a veces le entrega a la gente hasta cosas materiales para que le adoren a él, bueno, a causa de su alma. Y le muestra todos los reinos de la tierra, imagínese, hermano. Y le muestra la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto va a ser tuyo si te postras y me adoras. ¿Y sabe qué dice el Señor? Escrito está. Esa palabra tiene poder, hermano. ¿Sí o no? Amén. Esa palabra tiene poder. Y dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Denle un aplauso al Señor. Wow. Entonces, hermano, por eso, hermano, es que cuando uno se contrapone a los malos dichos, la palabra de Dios cobra vida en nosotros. Entonces es algo diferente, no nos va a dejar caer. Esa es la mejor manera, hermano, de vencer al diablo, de vencer la prueba, de vencer la tentación, utilizando ¿qué? La palabra del Señor, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de los filos, y que penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta partir, ¿qué dice? Oiga lo que dice el siguiente verso. Hasta las coyunturas y los tuétanos. Hermano, esta expresión figurada ilustra el poder de la palabra de Dios en penetrar a los rincones más íntimos e interiores del hombre. Es en vano tratar de escondernos de la investigación de la palabra de Dios. Estamos aquí, iglesia. Amén. Y cuando habla, hermano, de las coyunturas, hablamos de las uniones. Y luego, ¿qué dice? ¿Hasta dónde? Hasta traspasar los tuétanos. ¿Sabe qué es el tuétano? Hermano, es la parte, oiga bien, hermano, parte frágil y sensible que hay adentro del hueso. Yo podría decir, hermano, que el Señor hasta puede sanarlo, no solo de la picadura de los huesos por fuera, del cáncer de huesos que se llama osteoporosis, sino primero sana lo de adentro para sanar después lo de afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, ¿Sabes por qué la gente se muere, hermano? Porque los médicos están destinados y preparados y estudiados científicamente para curar lo de afuera, pero jamás lo de adentro. Por eso es que cuando una persona viene con enfermedad, con dolor, con cáncer, con cualquier enfermedad crónica, degenerativa o terminal, a Cristo se inclina y hace verdaderamente la palabra revelada suya y sana de adentro para afuera, hermano. El diablo no tiene poder en usted. Y a su nombre. ¿Pero por qué no tiene poder? Porque usted la está haciendo, ¿qué? Suya. ¿Qué la está haciendo? Suya. ¿Y sabe qué dice? Y juzga las intenciones. La Biblia Reina Valera dice, y discierne los pensamientos entre el bien y el mal. ¿Sabe qué dice la versión aramea? Y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Es decir, hermano, cuando usted tiene la palabra de Dios, hermano, incrustada en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN, hermano amado, en ese gen que está incrustado en el cromosoma. Es que eso es poderoso, hermano. Y a su nombre. Gloria. Dice que esa palabra discierne las intenciones de la gente que quiere hacer daño a la iglesia y de la gente que le quiere hacer daño a usted. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Si usted no se llena, no come el pan de vida,
¿qué vida va a poder tener usted espiritualmente? Posiblemente hay personas que estén desnutridas espiritualmente, otras personas que por falta, hermano amado, de comer están sin fuerzas, pero la palabra te da poder, te da energía. Es importante que usted sepa la palabra de Dios, no solamente de memoria, sino que le sepa dar una buena interpretación, una buena exégesis, para que usted la haga viva y para que usted la pueda vivir en su vida. Si usted vive la palabra, jamás se va a enfermar. Si usted tiene la palabra, no tan fácil va a caer en el pecado. Si usted tiene la palabra, no tan fácil va a caer, va a caer en la prueba. Si usted tiene la palabra, no tan fácil va a caer en la tentación. Si usted sabe la palabra, no tan fácil sus hijos se van a desviar. ¿De dónde? Del camino de Dios. Porque cuando usted pronuncia la palabra en el nombre de Dios, algo grande sucede. Por eso, hermano amado, me gusta allá en el libro de los Reyes, cuando Elías viene y se para y dice: de cierto os digo que en este tiempo postero no lloverá sino por mi palabra. Porque la palabra de Dios estaba incrustada, hermano, ¿en dónde? En el ADN de Elías. O sea que ya no era Elías el que hablaba, sino era el Dios mismo. Y cuando Elías, mi hermano, cuando usted como ser humano utiliza la palabra al estilo de Elías, por eso dice la Biblia que Elías era un hombre semejante, que tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y llovió, pero también así dejó de llover. Porque cuando usted y yo utilizamos la palabra de Dios con poder, con unción, con autoridad, puede declarar, hermano, hasta los eventos naturales, catastróficos que vengan en contra suya, y decirle en el nombre de Jesús, como dijo Jesús: ¡silencio! Calmó las olas y la tempestad en el mar. Porque la palabra en su boca y en la mía tienen un poder sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué poderoso es, hermano amado! Por eso es que hay mucha gente que se sana de cánceres, mucha gente que paga deudas, mucha gente que se levanta. ¿Por qué? Porque declara la palabra. Y cuando Elías declaró la palabra, no llovió durante 3 años, hermano. Y a su nombre. Gloria. Y después de que después que predica la palabra y deja de llover durante 3 años, viene Dios y le dice: bueno, ahora te vas al arroyo de Querit, y ahí yo le voy a dar orden a los cuervos para que te lleven pan y para que te lleven carne. Y dice la palabra que le llevaban carne en la mañana, los cuervos, y pan en la mañana y carne, y pan y carne en la tarde. Lo más curioso, fíjense ustedes, que ¿por qué utiliza los cuervos? Fíjense que los cuervos tienen unas características bien importantes. Un ejemplo: aquí hay un cuervo parado viéndolo a usted, o a usted que está conectado por las redes. Aquí hay un cuervo que lo está observando, lo está viendo. Y ese cuervo tiene una característica muy interesante: es que una vez lo mira usted de pies a cabeza y se puede ir 2, 3 años, y luego después regresar, y cuando regresa lo vuelve a ver. Si usted le quería hacer daño, el cuervo se va a apartar de usted, pero tiene una perspectiva de visión, hermano, muy intensa. Entonces él se puede ir ahorita, el cuervo, pero cuando regresa lo reconoce. Esa era una característica. Por eso es que Dios eligió a los cuervos, por ser inteligentes. Pero la otra característica es que el cuervo era carnívoro, solo se alimenta de carne, mas sin embargo le llevaba pan. Y me dice mi hijo: oye papá, ¿a qué carnicería se fue a meter Elías? Posiblemente, le digo yo, amigo, le llevaba codornices. Me dice mi hijo: papá, ¿y por qué los cuervos llevaban pan a Elías? Si son carnívoros, tú me lo enseñaste. ¿A qué panadería se han de haber ido a meter? En tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, en tiempo en que no había nada. Dios siempre va a utilizar los cuervos para alimentar a sus siervos que declaran una palabra profética para la gloria de Dios, hermano amado. Y sabe, hermano, me impresiona porque ese poder de la palabra, hermano, hizo algo catastrófico en ese lugar. Ahora viene Dios y le da orden a los cuervos que ya no le vayan a dejar carne, y le da orden al arroyo para que se seque. Así que Elías ya no puede beber del arroyo ni comer pan y carne por los cuervos. Ahora le dice el Señor por la palabra: ve, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Cuando entres vas a encontrar a una mujer recogiendo leña. Y ya le dio órdenes a ella. Oiga, mi hermano, por eso hay que creer lo que Dios dice.
para que te alimenten cuando llegues. Y cuando dice que Elías va entrando a la ciudad, de repente encuentra una mujer recogiendo leña. ¿Qué está recogiendo? Leña. ¿Qué está recogiendo? Leña. Y le dice Elías a la mujer: ¡Hey, mujer! Tráeme un vaso de agua. Ah, sí, tú eres el siervo a que Dios me habló también que te diera agua. ¡Aló! Mi hermano, está recibiendo la palabra a quien, y se está haciendo vida a quien Dios les habla. Por eso cuando Dios le habla, haga suya la palabra, hombre. No ande de boca de profeta en profeta, de gente en gente, porque lo van a hacer bolas. Si ya soltaron la palabra, tómela, hágala suya y hágala viva, que cobre vida. Entonces la mujer dice: sí, el Señor ya me habló de ti que te diera. Dame un vaso de agua, con mucho gusto. Y cuando ella da la vuelta, Elías le dice: ahora por favor, tráeme de comer. Y se le queda viendo la mujer audazmente y le dice: pero Elías, yo solo estaba recogiendo 2 leños para cocer el poco de harina que tengo y el poco de aceite para hacer una torta, un pan, comerla mi hijo y yo y dejarnos morir. Mire usted, eso estaba tremendo, hermano, porque la mujer ya no tenía otra salida que morirse con su hijo. Y el hijo ya no tenía otra salida que morirse de hambre con su mamá, con su madre. Pero ahora le dice Elías: como quieras, pero eso sí, le dijo, ve y me das a mí primero. Cuando le dan un aplauso al Señor, ¡ah, qué tremendo, hermano! Pedirle a alguien que no tiene, que está muriendo de hambre, y que esa persona que está muriendo de hambre sabe que no tiene más. Pero que el hombre, el profeta, que le dio la palabra, que le dijo: el aceite no escaseará, ni la harina tampoco se acabará, tenía poder en sus palabras cuando Elías se la dio. Y la mujer dijo: creo esa palabra, creo lo que me dijo el profeta Elías. Y le dijo: bueno, como tú quieras. Le hizo primero el pan, la torta, hermano, a Elías, y luego comió ella y su hijo. Y dice que la harina no escaseó, ni el aceite tampoco, hasta que se quitó la hambruna y la sequía. ¡Ay, Samaya! ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermano? ¿Pero por qué? Por el poder de la palabra. Y oiga esto, y de repente viene la ama de ese lugar a ella y se le muere el hijo. Y ahora viene y le dice: ¿qué tengo contra ti, hombre de Dios? Has venido para hacerme recordar mis iniquidades. Recuerde que la palabra iniquidad en griego es sin ley. En otras palabras, le estaba recordando a ella cuando andaba desenfrenada. En otras palabras, hay una versión que dice: mira, me las vas a pagar porque desde que viniste acá mi hijo se empezó a poner mal y ahora se murió. ¡Aló! Hambruna, sequía, soledad, muerte, espíritu de muerte. Pero cuando llega el profeta con la palabra poderosa y se la declara y la mujer la hace suya, es ahí donde la mujer... Hay mucha gente que anda criticando, dice: sí, cuando estás llorando es cuando te meten la mano en la bolsa. No, hermano, no es cuando te meten la mano en la bolsa, es cuando tú crees a la palabra que vive. Amén. Que se hace vida en ti. Y lo crees, que aunque no teniendo nada, das lo que tienes. La multiplicación viene sobre su vida por el poder de la palabra. A través de Jesucristo cobra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, le llega la palabra y ahora viene Elías y le dice: bueno, viene Elías y habla con Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Has afligido a esta mujer, Señor? Y la Biblia no dice que Dios le habló en ese momento, solo dice que Elías llegó y le habló a Dios sin reprochar la palabra que le había dado para la mujer y para aquella tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Ahora el niño se muere. ¿Y qué hace Elías con la mujer y con el niño muerto? A ver, tráelo acá, y se lo lleva al aposento, al lugar alto. Y hay algo alto, hermano, se tiende sobre el niño. Y el niño resucita, le vuelve el alma. Y cuando resucita se lo lleva a la mujer y le dice: toma, aquí está tu hijo. Ese hijo, dice la tradición judía,
que era el profeta Habacuc. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aquel hombre que dijo, aunque no hayan vacas en los corrales y en la higuera no dé fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual me hace en mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Ese era Habacuc. Alabado sea Dios, al que Dios resucitó por medio de Elías, para levantarlo, para darle fuerza y para que sepa que la muerte no tiene poder sobre la palabra de Dios que vive, hermano. Cristo. Es poderoso, hermano, y se lo da. ¿Y sabe qué dice la mujer? Ahora veo que eres hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Porque para muchos la palabra de Dios es mentira en la boca de ellos, pero en la boca de Elías era verdad. Todo lo que usted declare este 2023, todo lo que usted, hermano, diga por el poder de la palabra, se va a cumplir. Solo créalo, porque sin duda llegará. Estamos aquí, iglesia. El diablo va a tratar de atarlo, el diablo va a tratar de ponerle, hermano amado, zancadilla. El enemigo va a tratar de quitarle la paz. Por eso a Jesús le dijo, mira, no tenés dinero, tenés hambre, deseos de suicidio. Todo eso te daré si te postras y me adoras. La palabra adorar en hebreo quiere decir shahá. Y shahá quiere decir inclinarse. O sea que Satanás estaba queriendo que Jesús se rindiera en medio de la situación difícil a los pies de Satanás. Pero le dijo, escrito está, a él solo adorarás y solo a él servirás. Hay cosas, hay gente que por trabajo se va a la iglesia. Hay gente que por negocio se aparta de la iglesia. Porque quiere más dinero, quiere invertir más y no sabe que su alma se está pudriendo, su alma se está alejando de Dios. Usted nunca deje a Dios por un negocio, nunca deje a Dios por un trabajo, porque el que le está dando la vida para el negocio y para el trabajo es Dios, y se lo está dando para que sea buen administrador, no para que se aparte de él y después diga por mi trabajo, por mi negocio. Eso no. No podéis servir a dos señores, más que al único y soberano Dios. Damos un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria.